nuestro candidato. Aquí está. Bueno, ya estoy hablando un poquito. ¿Estuviste hablando un poco? Sí, para contener acá. Tenía miedo de que no sé. Pero bueno, mirá lo que te trajeron de regalo para la clase, te lo doy antes. ¡Ah, mirá! ¿Cómo? ¿Te dan un millón y no sos millonario? ¿Cómo? ¿No es que no es monetaria la inflación? Bueno, ya los dejo con Javier entonces. Tienen que aprovechar esta oportunidad que están teniendo. Javier es un profesor distinguido. Es una persona que yo lo conocí hace 15 años en la facultad dando clases. Y era impresionante lo que generaba en la gente cuando explicaba todo lo que clase de microeconomía en ese momento, después de la teoría monetaria. Javier es, voy a decir un dato que no se tiene, Javier es el candidato que más libros escribió. No hay otro candidato que haya escrito más libros que Javier. 17 libros escribió. 17 libros. Javier está... Cuando Javier empezamos a hablar con esta idea de las clases de economía, a Javier lo entusiasmó, porque él es un profesor. Él es un profesor de sangre. No es como esos que se fueron a sacar una vez una foto a una facultad por el marketing para decir que sigan dando clases. No volvió más. Él vive dando clases, vive enseñándonos, nos enseñó a todos nosotros a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Y lo que tenemos hoy es una oportunidad histórica. Escucharlo hablar, que nos dé una clase sobre inflación, no pasa todos los días. Hay gente que le paga a Javier por esto. Y él hoy acá nos trajo esto como evolución al apoyo que le estamos teniendo al proyecto que él lidera. Por eso les pido un aplauso y los dejo con Javier para que tengan su clase de economía. Gracias, Javier. Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. Vieron todos sin entender, Panic Show a plena luz del día. Por favor no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré, toda la casta es de mi apetito. ¡Hola a todos! Bueno, en primer lugar, muchas gracias por asistir nuevamente a estas clases. Hoy, como habíamos anticipado, hoy vamos a estar hablando de inflación. Obviamente voy a estar con el papelito para ser ordenado, para no dispersarme y para que la clase fluya como tiene que ser, para que sea una verdadera clase. Y básicamente lo que vamos a tratar de explicar hoy es la naturaleza monetaria de la inflación. ¿Por qué es importante? Miren, desde que se creó el Banco Central, le hemos quitado 13 ceros a la moneda. Obviamente que ya le podríamos quitar 2. Y si la cosa sigue así, sacarle 3 sería un juego de niños. Es una cuestión de tiempo nada más. ¿Y por qué es grave esto? Porque nosotros, desde que... Miren, antes de tener Banco Central, la inflación en Argentina era del 0,9% anual. Después, en 1935, creamos el Banco Central. Un Banco Central que fue creado como una estafa. Una estafa para los más vulnerables, para salvar a la oligarquía de aquel momento, que estaba toda endeudada en pesos oro. Y fue una creación nefasta el Banco Central, pergeñada por Federico Pinedo, Raúl Prebisch, ¿sí? Y Bosch, que crearon esa monstruosidad para hacer saltar artificialmente el tipo de cambio, generar de esa manera una devaluación y que con ese resultado por tenencia que tenía el Banco Central, financiar a todos aquellos que se habían endeudado en pesos oro
Eso implicó hacer saltar la tasa de inflación durante la primera década del Banco Central al 6%, y adivinen a quién le rompieron el culo: a los que menos tienen. Es decir, el Banco Central nació justamente para joderle la vida a los que menos tienen. Eso es el primer punto. O sea, ya tiene un mal origen. Después el Banco Central fue creado por 40 años. Esto quiere decir que lo tendríamos que haber cerrado en 1975 y sin embargo no lo hicimos. Entonces tuvimos 10 años de Banco Central mixto, donde la tasa de inflación trepó al 6% anual. Después lo nacionalizamos el Banco Central en 1946. A partir de ahí hasta la convertibilidad, la inflación promedio de Argentina fue del 250% anual. En ese contexto, hasta llegamos a tener dos hiperinflaciones sin guerra, una en el 89 y otra en el 90. Después de eso vino la convertibilidad. La inflación promedio durante la convertibilidad fue del 9%. Sin embargo, esa inflación estuvo concentrada esencialmente en el primer año y medio. Y a partir de 1993, Argentina fue el país con menos inflación del mundo. Y de hecho, algunos que le tienen tanto miedo a la deflación, Argentina creció muy fuertemente en el año 97 con deflación. Por lo tanto, tampoco es cierto, digamos, todos los fantasmas que suelen hablar de la deflación, digamos, o sea, es parte de una discusión distinta, que de hecho ya les voy anticipando que, como hoy vamos a estar hablando de inflación, la clase que viene sobre el qué va a ser, sobre nuestro gran enemigo, el Banco Central. Habría que hacerla ahí en Reconquista, ¿no? Bueno, vamos a ver si nos dejan hacerla enfrente del Banco Central. Sería bastante... Argentina da para el morbo, así que podríamos hacer una clase enfrente del Banco Central y explicar por qué hay que eliminarlo. Así que ya saben de qué viene la próxima clase. Y fíjense, después dijeron que íbamos a tener de nuevo Banco Central, pero que esta vez iba a ser diferente. ¿Y fue diferente? No. Porque durante los primeros 4 años del kirchnerismo la inflación promedio fue del 10%, en los segundos fue 20%, en el segundo gobierno de Cristina, o sea, el tercer periodo kirchnerista, saltó al 30% en promedio. Después vino Macri y la hizo saltar arriba del 40%, y hoy la inflación viaja a niveles del 50%. Es decir, cada vez tenemos más inflación. Y en realidad el problema, digamos, que la inflación es un impuesto y que tiene varias cuestiones negativas. La primera es que es un impuesto altamente regresivo. Es decir, es un impuesto que le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a aquellos que menos tienen. Por lo tanto, es un impuesto, digamos, o sea, más allá de todos los problemas que uno puede tener con los impuestos, es decir, además es altamente regresivo, es el impuesto al pobre. Es decir, es una canallada. Es increíble que un progre sea tan hijo de puta que defiende al Banco Central, porque quiere decir que no pueden más de chorro. ¿Sabes quiénes fueron los que más se opusieron a la creación del Banco Central? El Partido Socialista, Palacios y Dickmann. Pueden buscar los debates. ¿Por qué? Porque lo que estaban viendo venir era ¿qué? Una estafa. Y efectivamente se convirtió en una estafa. Y además, cada vez que la inflación, digamos, pasa al 20%, esto está en un estudio que hizo el Banco Central durante la época de Sturzenegger, como, a ver, el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información. Ese mecanismo de transmisión de información hace que los agentes se coordinen frente a ese precio. Algunos serán compradores, otros serán vendedores, es decir, oferta y demanda. Y cuando la cantidad demandada y la cantidad ofrecida no coinciden, eso genera ajustes. Y así es como funciona el sistema. Sí, el sistema capitalista está basado en el funcionamiento del sistema de precios. En ese contexto, lo que hace la inflación es al sistema de precios lo que al ruido una comunicación. Si ustedes empiezan a hablar y empiezan a ver cada vez más ruido, esa comunicación se empieza a hacer más difícil. Es decir, entonces no es que las personas no se entienden porque son tontas, no se entienden porque hay ruido. Y cuanto más grande el ruido, es imposible llegar a entenderse. Bueno,
Cuanto más alta es la tasa de inflación, genera descoordinación en el sistema económico, el sistema funciona peor. Y lo que hizo el Banco Central durante la época de Sturzenegger fue medir eso. Y cada vez que la tasa de inflación pasa el 20%, se pierde un punto 58 de crecimiento. Eso, si ustedes lo pusieran en la historia monetaria argentina, o sea, lo corrigen, hoy deberíamos tener un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Por lo tanto, digo que vengan a explicarme los políticos por qué quieren seguir teniendo el Banco Central, si es un instrumento que tanto daño le ha hecho al país. Y más todavía, quiero que me lo expliquen los pseudoprogres, por qué lo defienden tanto y consideran que es una locura querer cerrar el Banco Central, siendo que a los que más castigan es justamente a los más pobres. Si ese, digamos, o sea, en el fondo, digamos, o sea, podrían decir, Milei el progresista. ¡Claro! Porque yo sí estoy a favor del progreso, porque yo sí estoy a favor de la gente y a favor de los que menos tienen, que son los que pierden con la inflación, que los que más pierden con la inflación es el sector privado y en especial los sectores más vulnerables. ¿Y saben quiénes son los únicos que ganan con esto? Los chorros de los políticos y los empresarios prebendarios que hacen negocios turbios con los políticos. Por lo tanto, la revolución de la moral también implica ir contra la inflación y obviamente a ese brazo armado de los políticos que es el Banco Central. Naturalmente, si vamos a estar hablando de inflación, la primera definición es ¿qué es la inflación? Y ahí ustedes lo que van a tener es que hay dos definiciones de inflación. Una es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Es decir, explicar el fenómeno como un problema de oferta y de demanda de dinero, donde cuando un bien genera un exceso de oferta, su poder adquisitivo cae. En este sentido es, en la medida que la oferta de dinero crezca sistemáticamente por encima de la demanda de dinero, o la demanda de dinero caiga, o se den las dos cosas a la vez, lo que va a pasar es que el poder adquisitivo del dinero cae. Esto quiere decir que todos los precios expresados en unidades monetarias suben, y eso se llama inflación. Esa es una definición. La otra definición, que parece parecida, pero no lo es creer que la inflación es la suba generalizada de todos los precios de la economía. Entonces eso, digamos, no es menor. ¿Por qué? Porque lleva a un diagnóstico distinto. El problema es cómo frenar los precios. De hecho, aquellos que bregan por tratar de pelear contra la inflación controlando precios, básicamente lo que están pensando es que es un problema no monetario, sino un problema de quiénes están subiendo los precios. Y por eso creen que pueden controlar la inflación con controles de precios. ¿Y qué dice la historia? Hay 4.000 años, hay un libro que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios, cómo no combatir la inflación. Y justamente explica cómo todos los controles de precios a lo largo de la historia fallaron siempre, fracasaron siempre. Dicho sea de paso, traje varios libros para sortear. Traje unos cuantos ejemplares de un libro de Haslick que se llama Todo lo que hay que saber sobre la inflación. O sea que vamos a sortear ese. Vamos a sortear también 4.000 años de controles de precios y salarios. Y además también vamos a sortear algunos de la economía en una lección, porque el otro día teníamos muy pocos. Así es que bueno, en ese sentido, digamos, también se van a llevar libros. Es decir, acá, digamos, no vienen con colectivos, con autobuses escolares, no hay choris, ¿sí? Pero sí les regalamos libros. Es decir, entonces, por eso nosotros no les vamos a dar el pescado, nosotros les vamos a enseñar a pescar. Nosotros queremos que la gente aprenda a pescar.
que no sea el político el que les dice yo les doy algo, porque además recuerden que no produce nada, antes se lo tuvieron que robar a otro, por ende eso es inmoral. Y lo nuestro es la revolución de la moral. Y la revolución de la moral es que cada uno viva del fruto del trabajo propio y que la caridad solamente sea por propia voluntad y no a punta de pistola, porque a punta de pistola la caridad no es caridad. Naturalmente, si queremos entender de qué va la inflación, lo primero que hay que entender es el origen del dinero, es decir, por qué aparece el dinero, es decir, qué es lo que hace que exista el dinero. Entonces, para entender por qué existe el dinero, lo primero que tendríamos que pensar es cómo era una economía de trueque. Entonces, una economía de trueque es una economía donde nosotros intercambiamos bienes por bienes. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que eso trae un problema. Y el problema central es que es la doble coincidencia, porque ustedes de repente están trayendo alimentos, se querrían llevar zapatos, entonces tendrían que encontrar ¿qué? Alguien que quiera digamos, el alimento y que además tenga los zapatos para dármelo. Es decir, el problema de la doble coincidencia se llama. Es decir, que justo alguien quiera lo que ustedes quieren vender. O sea, con lo cual se imaginarán que cuando pasa eso, la cantidad de transacciones se destruye. Hay muchísimas menos transacciones. Por ende, eso lo que hace es que la división del trabajo se caiga, ¿sí? Y no haya especialización. Por ende, ¿qué pasa con la productividad? Se destruye y todos llevamos una vida extremadamente miserable. Ahora, supongamos que aparece la doble coincidencia. Entonces encontramos quien, digamos, básicamente tiene lo que nosotros queremos, ¿sí? Y esa persona además quiere lo que nosotros tenemos. Ahora supongamos que yo quiero comprar pan. Entonces voy a la panadería. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo no estoy dispuesto a cambiar una conferencia mía por, no sé, 2000 kilos de pan, por decirlo de alguna manera. Es decir, no. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Hay un problema que ahí se llama indivisibilidad. O lo mismo, o sea, yo digo, o sea, quiero comprarme un auto, digo, ¿cuántas conferencias voy a tener que dar para poder comprarme un auto? Es decir, entonces quizás, digamos, el dueño del auto, digamos, quiere escuchar la conferencia, pero no a cambio del auto. Entonces aparece este problema de la indivisibilidad. Ahora, ¿qué es lo interesante? Es que los seres humanos, ¿sí? No se dejan estar, o sea, digo, la actitud normal del ser humano es lo opuesto a la desidia. Cuando tiene un problema, ¿qué hace? Va y lo resuelve. Digo, es fáctico, digamos, viven cerca de 8.000 millones de seres humanos en el planeta, así que evidentemente cuando hay un problema tratamos de resolverlo. Es decir, pese que a los estatistas no les gusta, que quieren arreglarlo ellos con un pequeño fee del 50% de sus ingresos, o sea, pequeño fee. Después putean y dicen que los bancos son usureros y ellos por la mierda que hacen se llevan el 50% del ingreso. Son unos chorros. En este contexto es lo que aparece entonces lo que se llama el intercambio indirecto. Es decir, lo que descubrieron las personas es que había algunos bienes que se intercambiaban más. Había algunos bienes que se usaban mucho más en el intercambio que otros. Entonces, ¿qué descubrieron? Que en realidad lo que podrían hacer era tomar el bien de ellos, intercambiarlo por ese bien y después con ese bien indirecto conseguir otro. Es decir, que si ustedes se fijan, en el fondo, ¿qué es el dinero? El dinero es un bien de intercambio indirecto que todo el mundo acepta. Entonces, por ejemplo, ¿cuál era uno de los primeros bienes que se usaron como, por ejemplo, dinero? El trigo. Claro, el trigo, el lino, el café, la sal. Bueno, el término salario viene justamente que se pagaba en sal.
Y esto también es interesante. Ustedes vieron que cuando están en la mesa y se cae la sal, dice, eso es mala suerte. ¿Por qué se dice que es mala suerte? Y porque ustedes piensen la situación, van a pagar, de hecho, ¿qué hacían? Ponían el costal de sal ahí. ¿Por qué? Porque si se perdía peso y ustedes perdían dinero. Claramente, si ustedes tienen dinero en el bolsillo y de repente lo pierden, dicen, ¿qué dice? Uy, qué mala suerte, la puta madre, ¿no? Bueno, exacto, esto es igual, o sea, entonces, por eso, de ahí viene esa idea de que si se cae sal, eso es mala suerte. Bueno, justamente porque era de la época que se pagaba en sal. Y en ese continuo, es más, hay situaciones muy interesantes. También en Virginia, por ejemplo, se pagaba con tabaco, ¿sí? O, por ejemplo, ustedes habrán visto varias películas de cárcel. ¿Y cuál era la moneda en la cárcel? El cigarrillo. Es decir, que intercambiaban cigarrillos. Entonces, o puesto de otra manera, para que vean, digamos, que el dinero es una ficción y que solamente sirve para hacer los intercambios indirectos. Si yo les digo, mire, digamos, tenemos acá a Paulina, a quien saludo, ¿sí? Y le digo a Paulina, mira, Paulina, te voy a dar 20 millones de dólares. Y ella va a estar re contenta, se va a estar sonriendo. Y entonces le digo, pero te lo doy, pero te vas sola a una isla. ¿Qué hace con los 20 millones de dólares? Nada. ¿Ok? Es decir, el dinero en el fondo vale por lo que puede comprar. Es decir, no, digamos, o sea, ese es el eje central. Y mucho de eso tiene que ver con ¿qué? Con lo que ustedes proyectan. Si yo les doy dos billetes, uno, no sé, de 500 pesos y uno de 1000 pesos, y, digamos, técnicamente, en términos de lo que es el papel, son idénticamente iguales. ¿En qué difieren? En el color de la tinta, con lo cual eso no tiene una diferencia de valor, y que uno, digamos, tiene dibujado otro número. Ahora, si yo les digo, si yo al de 500 pesos le pongo un 0 atrás y le digo, dame 5 de 1000, ¿ustedes me lo darían? Y en pedo, ¿por qué? Porque en realidad, ustedes, o sea, en ese billete proyectan algo y saben que ese 0 que yo dibujé ahí, digamos, no, es una falsificación demasiado burda y no permitida. Cosa que sí puede hacer el Banco Central. Yo no, pero el Banco Central sí lo puede hacer. Con lo cual deberían, ahí, o sea, la inmoralidad del Estado es que el Estado hace cosas que nosotros no podríamos hacer. ¿Se dan cuenta? Es decir, nosotros no podemos imprimir nuestros billetes, aun cuando el dinero es un origen privado. Entonces, por ejemplo, en la hiperinflación de Alemania, hay una anécdota muy graciosa de Milton Friedman. Nosotros los economistas siempre estamos viendo el tema de la liquidez para definir qué es demanda de dinero o no. Y entonces en un momento dice, es más, en la hiperinflación de Alemania se llegó a usar el cognac como moneda. Dice, esa es la definición de dinero más líquido que conocí en mi vida. O digo, también se llegaron a usar clavos. Es más, imprimían tan rápido. Es decir, hoy, digamos, me pasaron un chiste genial. Dice, están imprimiendo tan rápido los billetes de 500 que ya los yaguaretés salen bebitos. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, en la hiperinflación de la Alemania, a mí me regalaron para el cumpleaños uno de los billetes de la hiper, se imprimían de un solo lado. Se imprimían de un solo lado, o sea, no daban a tiempo. Es decir, pero digo, acá hay gente que opina que la inflación no es un fenómeno monetario, que es un fenómeno multicausal. Entonces, en ese contexto, básicamente, ahora, ¿cuál es el problema? Ustedes necesitan que el dinero además sea, hay una cuestión de portabilidad. Ustedes se imaginan, digo, el quilombo de andar, no sé, con la sal o el trigo, lo que fuera, para ir haciendo transacciones. Sería un bardo enorme. Entonces, ¿qué es lo que descubrió el ser humano? ¿Qué descubrió? Que había algunos bienes que se querían más que otros. Y entonces para las transacciones chicas, ¿qué usaban? La plata. Y para las transacciones grandes, usaban el oro. Y así, digamos, es como aparecieron como monedas la plata y el oro. ¿Y por qué, digamos, las distintas denominaciones, ¿sí?, llevan relaciones con algún tipo de unidad de medida? Ya sea el peso, ¿sí?, o ya sea, digamos, lo que tiene que ver con la libra, ¿sí? ¿Por qué? Porque son unidades de peso. Ustedes iban a pagar y ¿qué hacían?
lo pesaban y con eso pagaban. Sí, así, digamos, se fue organizando el dinero, la creación del dinero, una invención privada, o sea, no le inventó ningún jerarca, nada, sino una invención del sector privado. Ahora bien, no los voy a estar molestando con todos los problemas de esa índole, porque quiero ir al tema de la inflación. Ahora, ¿cuándo el mundo empieza a toparse con el problema de la inflación? Es decir, ¿cuándo creen que ustedes, empieza el quilombo de la inflación? Cuando se creó el Banco Central. No, arrancó un poco antes el problema de la inflación. No, el tema es el siguiente. A ver, les voy a dar una pista. Los primeros que empezaron a estudiar el problema de la inflación eran lo que se llama en la historia del pensamiento económico los escolásticos. Es decir, los curas que estaban ¿en dónde? En la escuela de Salamanca. Es decir, en España. Es decir, durante el siglo XVI. ¿Por qué creen que pasó eso? Exactamente. ¿A qué vinieron a descubrir América? ¿Se vinieron a qué? Se llevaban el oro. Entonces, ¿se llevaban el oro a dónde? A España. Entonces entraba el oro en España y ¿qué descubrieron? Que empezó. ¿Y cómo es que valía menos? Porque en realidad, al generar el exceso de oferta de oro, el poder adquisitivo del oro, ¿qué hacía? Caía, es decir, ustedes necesitaban más unidades monetarias, ¿para qué? Para comprar lo mismo. Y ahí, también aparece Hume, que entiende la lógica que es a quien se le acredita el inicio de la teoría cuantitativa. ¿Y qué es lo que ve Hume? Que aquellos países que les ingresaba el oro se volvían muy caros. Entonces, ¿qué les pasaba? ¿Les convenía qué cosa? Comprar en el exterior. Y entonces el oro, ¿a dónde se iba? Se iba hasta los otros países. ¿Y cuándo se equilibraba esto? Cuando todos, habían llegado a un mismo nivel de precios corregido por el tipo de cambio, si quieren tomar un tipo de cambio, porque las monedas pesaban distinto. Es decir, que en el fondo, los españoles laburaron como negros, se vinieron hasta América, llevaron el oro y el oro terminó repartido, de la misma manera, ¿en dónde? En toda Europa, pero con precios más altos se expresaban en oro, porque había más oro. O sea, es como que dimos la vuelta y quedamos igual. Pero en el medio perdimos un montón de recursos. Ahora, la pregunta es, ¿y entonces por qué carajo lo hicieron? Bueno, porque hay un efecto que también es muy importante, que es la distribución del ingreso. El que recibe primero ese oro, ese que logró comprar más barato. Es decir, el que compra primero, compra más barato. ¿Y a quién joden? Al último orejón del tarro que recibe el dinero. Eso se llama efecto Hume-Cantillon. Es decir, se genera una redistribución del ingreso. Y adivinen que cuando imprime el Banco Central, ¿quién es el que gana? Los políticos. ¿Y quién es a la postre el que termina perdiendo? Los laburantes. Es decir, que el Banco Central es un mecanismo por el cual se estafa a los más vulnerables, que son aquellos que no tienen forma de escapar del impuesto inflacionario. Ahora bien, entonces estamos ya en condiciones de ver la naturaleza monetaria de la inflación. Yo lo suelo explicar con un ejemplo regularmente, y es, supongamos que yo estoy en mi casa, ¿sí? Es una economía que hace transacciones en monedas de oro, y tengo un amigo que es físico y viene con un químico y me dicen, ¿sabés qué? Descubrimos la fórmula para copiar el oro y nadie se da cuenta. Entonces, mirá vos qué interesante. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a comprar plástico, ¿para qué? Para fabricar oro. Para comprar, exactamente, para fabricar oro. Ahora, ¿cuál es el tema? Empieza a subir el precio del plástico y nosotros recibimos ese plástico. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Lo convertimos a oro. Mientras que ese oro está en mi casa, es solamente, ¿qué? Una falsificación. ¿Hay delito? No, ¿por qué? Porque está todavía en mi casa. Al estar en mi casa, todavía eso no constituye delito. ¿Cuándo se lleva adelante el delito? Exactamente, cuando yo voy con ese oro y lo llevo al mercado y empiezo a comprar cosas, como la gente está pensando en otra cantidad de oro dentro de la economía, ¿qué pasa? Los estoy estafando.
Es como que me entienden, si, como que ustedes les cambiaran mano a mano una moneda por la otra, pero ustedes le están dando oro falso a cambio de oro de verdad. ¿Cómo se termina reflejando ese proceso? En que todos los precios expresados en unidades áureas suben. ¿Por qué? Porque yo, dada la demanda de oro, aumenté la oferta de oro, el poder adquisitivo del oro cayó y todos los precios expresados en unidades monetarias subieron. Toda esa suba de precios es ¿qué entonces? El impuesto inflacionario. Y eso es una estafa en favor ¿de quién? Del que él metió el oro falso. ¿Y quién es el que puede hacer esa falsificación a la perfección? El Banco Central. Es decir, que sobre todas las cosas, el primer problema con el Banco Central es que es inmoral. ¿Por qué? Porque constituye una estafa. Bien. Por lo tanto... gracias. Por lo tanto, con esto lo que acabamos de hacer es demostrar la naturaleza monetaria de la inflación. Es decir, aquella frase tan trillada de Milton Friedman que decía: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y cada vez que la oferta de dinero crezca por encima de la demanda de dinero, se va a generar una pérdida del poder adquisitivo del dinero que va a hacer que todos los precios expresados en unidades monetarias suban. Y eso se llama inflación. Entonces, pero como ustedes sabrán, digamos, eso de la inflación de la naturaleza monetaria que está aceptada en todo el mundo civilizado, que casualmente son aquellos que lograron bajar la inflación, también hay un conjunto de pelotudos que oscilan entre 5 y 10 países del mundo. Hay uno que está siempre entre los 5 mejores del ranking, ¿quién es? Argentina. Y básicamente que dicen que la inflación es multicausal. O sea, tiene que ver con cualquier cosa menos con la emisión de dinero. Bien, exacto, porque son chorros, dicen eso, exactamente. ¿Dónde está el origen de ese problema? Si ustedes recuerdan, yo di 2 definiciones de inflación. Y hay una definición que dice que es la suba generalizada de todos los precios de la economía. Entonces pone el foco en la suba de precios. Hay un señor que publicó un libro en 1936, ¿sí? Digamos, una basura, un panfleto escrito para políticos chorros y ladrones, que se llamaba Keynes, John Maynard, ¿sí? Y en el capítulo 21, lo que dice Keynes es que los precios vienen determinados por los costos. Es decir, que los precios son un margen de ganancia sobre los costos. Y como solamente considera el trabajo, es un margen sobre los salarios. Por lo tanto, en realidad, cuando los precios suben para Keynes, y obviamente todos los que adhieren a eso, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Ahora, ahí está. Básicamente, lo que está diciendo es que la suba de precios es culpa o de los trabajadores o de los empresarios. Eso es lo que señala cuando ustedes toman de referencia ese capítulo de Keynes. Entonces ustedes lo que van a ver es que le están echando la culpa a los sindicalistas, la culpa a los empresarios o lo que pase en no sé qué lugar de carajo del mundo. Pero nunca pasa por culpa del Banco Central. ¿Y por qué esto es importante para la mierda de la casta política? Porque entonces si la inflación es multicausal y es culpa de los empresarios, es culpa de los trabajadores, es culpa de lo que pasa en el mundo, no es culpa del gobierno, es culpa de otro. Y como estos tipos son unos psicópatas hijos de puta, que siempre están buscando echarle la culpa a otro, ¿sí? Entonces, claro, Keynes para ellos es maravilloso. Logró hacer que la culpa sea de quién, o de los trabajadores, o de los empresarios, o digamos, no sé, del gobierno anterior, o de, por ejemplo, de, no sé, de los árabes porque subieron el precio del petróleo, cualquier pelotudez. O sea, pero nunca es culpa de ellos. Entonces lo que vamos a hacer es cada una de estas hipótesis que tratan de desligar a la culpa del gobierno, yo voy a destruir cada una de estas hipótesis. Lo primero es, miren, yo no sé cuándo hace que tengo cuenta en Twitter, pero podrían chequearlo desde cuándo tengo cuenta en Twitter. Si alguien me lo chequea y me lo dice, se lo agradezco. Cuando yo hice mi cuenta en Twitter, lo primero que hice fue un desafío.
Y dije, si ustedes creen que la inflación no es monetaria, ahí está. Digamos, o sea, va a ser 6 años. O sea, porque la hice el día de mi cumpleaños. Digo que es dentro de poquito. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué? Ay, ¿qué? ¿No puedo usar la bandera argentina? ¿Por qué no la puedo usar? ¿Por qué no puedo usar la bandera argentina? ¿Qué? ¿Es sola tuya la bandera argentina? ¿Vos sos la dueña de la bandera argentina? Yo no soy argentino. Che, ¿alguien tiene alguna foto de mi documento donde dice mi nacionalidad? Digo, ¿qué? ¿No puedo usar la bandera argentina? ¿Acaso no soy argentino? Pará, vamos a hacer algo divertido. Cari, ¿vos tenés foto de mi DNI ahí? A ver, vamos a mostrarle el DNI a la señora para ver si tiene dudas si soy o no soy argentino. Y además, si no fuera argentino, ¿por qué, digamos, no podría también abrazar la bandera argentina? ¿O acaso, digamos, no tenemos un montón de extranjeros que tanto queremos en nuestro país y le damos la bienvenida, los recibimos y abrazan la bandera argentina? Mostralo. A ver. Mostrá mi documento para que salga en la que proyecta ahí. ¿Cuál es la que proyecta en la pantalla? Sí. A ver, ¿se llega a ver? No, la que sale proyectada ahí. Acá, pero tiene delay. Ahí está. Che, parece que soy argentino, ahí dice nacionalidad argentina. Así que qué bueno, digamos, o sea, me parece que puedo abrazar la bandera argentina. Gracias. Ahora cuando salgo. Bien, entonces, ¿cuál fue el primer desafío que hice? El primer desafío fue decirle, bueno, si la inflación no es de naturaleza monetaria, demuestren que puede haber inflación en una economía de trueque. ¿Saben qué? Pasaron casi 6 años y todavía no tengo respuesta. ¿Saben por qué? Porque no pueden demostrarlo. Esta es la única parte que es un bodrio, les pido perdón, pero digo, cuando ustedes hacen el análisis de una economía de trueque, y hacen, digamos, la derivación de las funciones de demanda, ¿qué es lo que sucede? Las funciones de demanda son lo que llaman homogéneas de grado cero. En buen romance, en español, es que las cosas dependen de precios relativos. Ejemplo, una banana cuesta 3 manzanas, entonces yo le tengo que dar 3 manzanas para poder tener una banana y viceversa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando está subiendo el precio de la banana, seguramente que alguien que diría, uy, acá hay un montón de gorilas, entonces las bananas acá son más caras. Y las manzanas más baratas. Bueno, en ese contexto, igual podrían hacer arbitraje, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, cuando esté subiendo el precio de las bananas, ¿qué va a pasar con el de las manzanas inexorablemente? Va a bajar. Es decir, porque es un precio relativo. Es decir, que la banana se está haciendo más cara que la manzana. Por lo tanto, cuando un precio sube, ¿cuál es la contraparte? Que el otro está bajando. Consecuentemente, no puede haber inflación. ¿Por qué? Porque lo que ustedes tienen son precios relativos. Es más, en el índice de precios solamente entran precios. Entonces, digamos, si uno está subiendo, el otro está bajando. Por lo tanto, el efecto que tiene uno se compensa exactamente ¿con qué? Con el efecto opuesto del otro. Muchachos, los que creen que la inflación no tiene, digamos, o sea, tiene que ver con cualquier cosa menos con la emisión monetaria, les quiero contar que se han equivocado y la tienen adentro. Seguro que van a decir que eso es violento. O sea, ahora rompernos el culo con inflación, no. Bueno, se van a cagar. Bien. Ahora, después es muy popular acá en Argentina
algo que se llama la teoría no monetaria de la inflación. Y hay un conjunto de mequetrefes que leyeron el título y se engancharon con que la inflación entonces no era monetaria. Eso en realidad parte de todo lo que es básicamente lo que es la teoría estructuralista. Y la teoría estructuralista, esta es la parte más grave, ni siquiera saben de qué se trata. Es decir, ellos dicen que es multicausal y no saben de qué mierda se trata. Miren, la teoría no monetaria de la inflación o la teoría estructuralista tiene tres supuestos básicos. Uno es algo que se llama el teorema de los precios relativos. Es decir, si ustedes tienen dos sectores y uno crece más rápido que otro, el precio de ese primero va a estar cayendo relativamente respecto del que crece más bajo. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque va a haber más de ese bien relativamente y el precio relativo de ese bien tiene que caer respecto del otro. El otro tema es que hay inflexibilidad de precios a la baja, es decir, aquellos precios que tendrían que caer no caen. Entonces, en la conjunción de esos elementos, más un modelo de dinero pasivo que convalida monetariamente, aparecen los modelos de inflación estructural. Entonces, ¿qué es estos modelos de dinero pasivo, digamos? Entonces, hay 4 modelos de dinero pasivo. Un modelo de dinero pasivo es, por ejemplo, el tipo de cambio fijo. Por ejemplo, la convertibilidad. ¿Por qué baja tan rápido la inflación en un esquema de convertibilidad? Porque en realidad la cantidad de dinero está determinada ¿por qué? Por la cantidad demandada de dinero. Es decir, ustedes solamente van a querer tener pesos, ¿sí? Y si quieren tener pesos, ¿qué tienen que hacer con sus dólares? Los tienen que vender para tener los pesos. Es decir, que esos pesos que emite el Banco Central automáticamente están mapeados ¿con qué? Con la demanda de dinero. Y como la demanda de dinero es igual a la oferta de dinero, ¿qué pasa con el nivel de precios? No se mueve, no hay pérdida del poder adquisitivo del dinero. Entonces, nosotros después de hacer después de la hiperinflación de Alfonsín, después de la hiperinflación de Menem, cuando se llega a la convertibilidad, una vez que se reacomodan los precios, que siempre decimos que tarda ¿cuánto? 18 meses. ¿Qué pasó? Ustedes en abril del 91 pusieron la convertibilidad y para 1993 no había más inflación en Argentina. Se reacomodaron todos los precios y ¿qué pasó? Se acabó el problema. En ese contexto, por lo tanto, cuando ustedes el dinero es endógeno y se ajusta a la demanda de dinero, como en este caso, automáticamente la inflación desaparece muy rápido. La otra, bueno, vení y habla vos, a ver qué podés ofrecer. Bien, vamos entonces al segundo modelo, que es lo que se llama el patrón mercancía, es decir, se emite contra bienes. Por ejemplo, cuando ustedes quieren ver algún ejemplo donde no había banco central y que el dinero era emitido de manera privada, tienen el caso, por ejemplo, de Guatemala. En Guatemala el dinero lo imprimían ¿quiénes? Los productores de café. Es decir, ¿cuándo empezó a tener problemas con la moneda Guatemala? Cuando tuvo banco central. Es decir, hasta que se manejaba desde el sector privado contra las tenencias de café, no pasaba nada. No querían tener la moneda, ¿qué hacía? Iban, reclamaban el café, después vendían el café y se quedaban con la moneda que ustedes quisieran y se acabó el problema. Pero, ¿por qué es importante este modelo? Porque este modelo lo que dice es que entonces, si suben los precios, una de las cosas que puede hacer el Banco Central es emitir para convalidar esa suba de precios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este modelo, supongan que hay un cambio en las preferencias de la gente y la gente decide consumir más del bien A y menos del bien B. Como el precio del bien B no baja, entonces el nivel de precios en la economía queda alto, los saldos reales se achican y eso podría meter a la economía en una recesión. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Emite contra este mayor nivel de precios, convalida que no baje el precio que tiene que bajar y repotencia la suba del que tiene que subir. Y entonces ahí se genera el salto en el nivel de precios, o sea, se genera la inflación. Ahora, pero todo esto es posible ¿por qué? Porque el Banco Central emitió, es decir, que en el fondo esto muestra que aún, bajo este modelo de inflación estructural,
la inflación sigue siendo ¿qué? Siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, porque sin la convalidación monetaria, entonces no habría inflación. Por lo tanto, le decimos a los heterodoxos que la tienen adentro. Dentro de estos modelos, esto lo habrán escuchado también hasta el cansancio, esta porquería de la inflación es culpa de la puja distributiva. Ahora cuando lo termino de este ejemplo, digo, los quiero escuchar con ganas, decírselo, ¿no? Es decir, digamos, por un momento vamos a traer el espíritu de Maradona con Pazman. Entonces, ¿cuál es el punto? Dicen, no, porque la inflación es un problema de puja distributiva, entonces en realidad, que es el modelo patrón-salario. Entonces, como suben los salarios, como los precios son un markup sobre los costos, entonces pelean entre trabajadores y empresarios que se manifiestan en precios más altos y entonces después convalida el Banco Central emitiendo dinero y entonces ¿qué pasa? Se genera inflación. Ahora, si no estuviera la convalidación, ya sea o porque subieron los salarios o porque los empresarios escalaron los precios a salarios más altos, si no estuviera el Banco Central convalidando monetariamente, no habría inflación. Por lo tanto, heterodoxos, la recontra tienen adentro. Después, hay otro modelo de dinero pasivo que es el modelo patrón-crédito, que es básicamente cuando el Banco Central fija la tasa de interés. Entonces, ahí aparece lo que se llama un problema, se llama el problema del ancla nominal. Este es también otra cuestión técnica, que es, ustedes para determinar el nivel de precios en la economía necesitan determinar la cantidad de dinero. Ahora, si el Banco Central la regla la fija en términos de tasa de interés, no fija la cantidad de dinero. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Al no fijar la cantidad de dinero, no puede determinar el nivel de precios. Por lo tanto, la economía, ¿cómo anda? Anda a la deriva. Es decir, ¿por qué? Porque no tiene ancla nominal. ¿Y cómo se resuelve este problema del ancla nominal? Se resuelve vía expectativas. Entonces, si ustedes conocen el nivel de precios hoy y tienen una expectativa sobre los precios futuros, eso les permite determinar la demanda de dinero, y al determinar la demanda de dinero, cuando ustedes determinaron la tasa de interés con la demanda de dinero determinada, ¿qué pasa? Sale la cantidad de dinero y se puede determinar el nivel de precios. Esto, por ejemplo, explica la pelotudez que hizo Marcos Peña en el 2017, cuando avanzó sobre la independencia del Banco Central, porque a instancia de un conjunto de keynesianos pelotudos que le decían que había que inflar, ¿sí? Hola. Hola. Bueno, parece que no lo puedo criticar a Marcos Peña, que es el jefe de campaña de María Eugenia Vidal. Primero campanela y ahora la luz. A ver, se cortó la luz. Pasame el megáfono. Entró de Marcos Peña. Ahora agarro el megáfono. No te para nadie. No, megáfono. Ahora hablo con megáfono. No, este es Marcos Peña. También estaba mirando a Marcos Peña. Ya vinieron los amigos. A ver.
problema? ¿Me puedo parar acá? A ver, ¿cuál fue el problema? Cuando el pelotudo hijo de remil puta de Marcos Peña, ¿sí?, jefe de campaña de María Eugenia Vidal, avanzó sobre la independencia del Banco Central, hizo volar las expectativas de inflación a la mierda, se cayó la demanda de dinero y nos metió en la crisis que nos llevó a ¿qué? A pedirle la escupidera al Fondo Monetario Internacional. Y tengamos cuenta que esa cagada, ese mismo que hizo la cagada, hoy es el jefe de campaña de María Eugenia Vidal, que tiene como misión hacer campaña negativa y ensuciarme a mí. Bien, entonces ahí tenemos cuál es el problema con el modelo, ¿sí?, de ancla nominal. Tenemos que tener ancladas las expectativas. ¿Y cuál es el problema? Que como tenemos políticos de mierda no podemos tener inflation targeting. ¿Por qué? Porque todo el tiempo hacen cagadas. Pero es más, y esto también, digamos, es un anticipo de lo que va a ser la semana que viene cuando hablemos del Banco Central. El Banco Central, para poder fijar la tasa de interés, debería saber un conjunto de cosas que voy a enumerar ahora. Debería conocer la preferencia de cada uno de los agentes de la economía sobre todos los bienes de la economía, pasados, presentes y futuros. No solo eso, además debería conocer la preferencia intertemporal, es decir, cómo cambian consumo del presente al futuro. Es lo más fuerte que puedo, no puedo gritar más fuerte que esto. ¿Sí? No te preocupes, lo ponchamos por sus 5 euros. Bien. Lo otro que sí, digamos, tendrían que saber son las dotaciones iniciales de la economía y cómo, digamos, va a ir evolucionando la tecnología desde el presente al futuro. Es decir, deberían inferir el progreso tecnológico en todos los bienes futuros de la economía, tener el patrón de consumo de todos los bienes de la economía para saber cuánto vamos a ahorrar, cuánto vamos a invertir y cómo va a ir mutando la tecnología. Y como si eso fuera poco, además deberían conocer la tasa de amortización de todos los bienes de capital presentes y futuros y la tasa de inflación esperada de hoy hasta la eternidad. La única forma de saber todo eso es siendo omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es decir, que tendrían que ser Dios. ¿Y saben qué, políticos de mierda? ¡Ustedes no son Dios! Hola. A ver, hola, ahí está, va. Bueno, ahora vamos a ver las últimas dos explicaciones que restan y a partir de eso vamos a hacer los sorteos de los libros. Me parece que este no es Santoro. Ese es un pelele. Bien. Ese seguro que lo mandan a cortar la luz y, digamos, o sea, hay una explosión de luminosidad. Después hay otra explicación que usan. Fíjense que los economistas que dan estas explicaciones son absolutamente corruptos, son absolutamente funcionales a la casta política, porque lo que hacen es, ¿qué es? Dar fundamentos para que nos rompan el culo con el impuesto inflacionario que beneficia a los políticos y que jode a los que menos tienen.
Una de las explicaciones más cómicas que he visto es una que es la de la inflación inercial. Es decir, los precios suben porque subieron antes. Entonces, en este contexto, vamos a ponernos en aquel momento en el que la gente se iluminaba con velas. Y como el precio de las velas venía subiendo, entonces ustedes esperan que mañana el precio de las velas, ¿cómo debería ser? Más alto, porque digamos es inercial, ¿no? Bueno, ahora apareció Edison. ¿Me quieren decir qué hacen con las velas? Políticos hijos de puta, metan todas esas velas en el orto. La tienen adentro de vuelta. Y después, otra de las cosas que pueden pensar es el tema de la inflación por expectativas. Entonces, si las expectativas de inflación suben, la demanda de dinero baja, entonces los precios suben. Ahora, la pregunta es, ustedes no creen que van a haber más inflación porque se les... hoy me levanté, creo que hay más inflación. La realidad es que no funciona así. O sea, ustedes para creer que hay más inflación tiene que haber algo que los motive a pensar que va a haber más inflación. Por ejemplo, tener un sistema financiero que, digamos, un fisco que quiere gastar mucho y que hace déficit fiscal y que lo financian con emisión monetaria. Es decir, en el fondo, digamos, las expectativas de inflación no salen de cualquier lado. No es, se me cantó de que va a haber más inflación. Porque en realidad, cuando ustedes le pifian a la inflación y fueron al mercado, se quedaron sin vender y por ende pierden plata. Es decir, nadie se equivoca, digamos, porque sí. Nadie pone ese precio boludamente. Lo pone porque, digamos, está mirando que el Banco Central está emitiendo a lo loco. Y para cerrar, que siempre, digamos, es una explicación interesante, es la teoría de la inflación de costo, que también es una pelotudez del tamaño de una casa. En ese contexto, supongamos que yo tengo dos bienes y que por algún motivo los insumos del bien A suben fuertemente y eso genera una fuerte contracción de la oferta del bien A. Por lo tanto, dada la demanda tanto de A como de B, el precio de A, ¿qué tendría que pasar? Subir fuertemente. Es más, supongo que los consumidores de A, los que quieren consumir A, son tan cabrones consumiendo A que solamente quieren consumir A como sea. Eso quiere decir que todo ese aumento de precio en A lo va a terminar pagando el consumidor. Es decir, que va a terminar dedicando más parte de sus ingresos a comprar A. Por lo tanto, si ustedes decidieron gastar más plata en A ahora, porque subió el precio de A, ¿qué es lo que tiene que pasar como contrapartida? Van a consumir menos de B. Por lo tanto, el precio de B va a bajar, salvo que aparezca el Banco Central, emita dinero tal que no baje el precio de B y haya una suba del precio de A mucho más alta. Pero eso solamente es posible si, solo si, aparece el Banco Central emitiendo dinero. Por lo tanto, heterodoxos la vuelven a tener adentro. Por eso, y para cerrar esta charla, les pido que repitan conmigo esa maravillosa frase de Milton Friedman sobre la naturaleza monetaria de la inflación, para que estos políticos hijos de remil puta, chorros de mierda, que nos afanan con la inflación, sepan que nosotros ya sabemos que la inflación es un impuesto inmoral, que es un robo, ¿sí? Y que ellos son los principales beneficiarios, cagándole la vida a todos los argentinos de bien. Por ende, le vamos a repetirle la frase de Milton Friedman al respecto. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias y ahora vamos al tema del sorteo de los libros.